Puerto Rico, donde quiera que haya un puertorriqueño en el mundo entero. Buenas tardes, buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Y lo que veníamos resumiendo esta mañana como que iba a ser, a base de las preguntas de Luis Raúl Torres, lo que iba a ocurrir con Luma y Wayne Stensby, es lo que va a pasar a esta hora, cuando Luis Raúl Torres le diga a Luma que va a recurrir al tribunal por toda la información que le pidió y que no estuvo disponible para dar, alegando secretos de confidencialidad, alegando que eso no es problema de la legislatura de Puerto Rico. Lo confrontaron como en 5 ocasiones con que estaba de frente a los representantes del pueblo de Puerto Rico. Y Stensby, nada que ver. No dijo nada de lo que le preguntaron. Vamos a hablar y hacer el análisis de lo que pasó en esa vista pública. 5 horas. Además, vamos a hablar con el representante del Partido Independentista, Denis Márquez, sobre lo que pasó en esa vista, pero una propuesta de proyecto legislativo que está trayendo a la mesa para que el gobierno de Puerto Rico expropie o le compre a la iglesia, a las personas que le compraron, a las corporaciones que le compraron a la Iglesia Católica, los edificios considerados patrimonio histórico edificado en el Viejo San Juan. Importante porque sabemos que desde que descubrimos que en efecto la Iglesia Católica se ha colocado en posición de vender hasta la cota, por no decir la sotana, para pagar lo que le debe a los maestros y maestras que estuvieron 30 años trabajando y que les limpiaron el fondo del retiro. En este momento, hasta el Instituto de Cultura está diciendo que hay que protegerlo y que nadie de la Iglesia Católica se molestó en protegerlo. Así que vamos a hablar sobre eso, pero antes, como siempre, bonitasradio.net, allí pueden acceder a todos nuestros contenidos. Y de una vez, si les parece y pueden, donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. La Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919, guión 4000. Vayan a Bonita-Radio allí en Twitter, Bonita Radio en Instagram, iVoox, iTunes y Spotify, tipo podcast. Ahí están todos nuestros contenidos y en YouTube. Vega Alta Coop, gracias por estar siempre. La cooperativa Abraham Rosa e igualmente Buen Vecino Café. A esta hora dice Maritza González que Luma tiene más secretos que la KGB. Así es. Una vergüenza. Saludos, Carmen Enit, dice Sergio Delgado. Cancelar el contrato y que se larguen. Son una mafia corporativa. ¡Qué fogones!, dice Cintia Rosario. Esos van para afuera y es ya. Buenas tardes, bonitos. Rafael Avilés, saludos, Rafael. Espero que estés disfrutando de tu taza. Wanda Conde también está por ahí. Eneida Soto Rodríguez. Dios, cuánto sufrí escuchando esas vistas hoy, pero el tipo no sirve ni para pool ni para banca. Adalberto Ramos también está por ahí. Hoy es miércoles, la compañera Brenda Reyes Tomasini no ha podido estar con nosotros. Estará en algún momento la semana que viene. Richard Jurado, saludos desde Nueva York. Saludos a nuestra gente de la diáspora. Carlos Serrano, desde New Jersey. Carlos, saludos y bienvenido. Y conéctate, porque estamos buscando gente en todas partes del mundo donde haya un puertorriqueño para seguir gestionando el proyecto de periodismo. Ya sabemos que estás en New Jersey. Rosa Banch desde el oeste borincano. Bueno, nosotros vamos a llamar en breve al representante Denis Márquez, quien se comprometió con nosotros a hablar y conversar sobre lo que pasó no solamente en esas vistas, el proyecto que trae esta tarde para proponer que el gobierno de Puerto Rico compre o expropie las propiedades que ha vendido la Iglesia Católica en el Viejo San Juan. Hay un asunto puntual
con relación a esto, y lo voy a traer ahora como antesala a la conversación que vamos a tener con Denis Márquez. Ustedes saben que estas propiedades que vendió la Iglesia Católica en 8 punto algo millones de dólares son 1.5 cuerdas, espacios allí en el Viejo San Juan, los de mayor valor, no solamente como patrimonio histórico, también valor económico. Pero hay 5 propiedades que han sido vendidas en el Viejo San Juan por parte de la Iglesia Católica para satisfacer esa deuda. Y una de ellas, la Casamar, que es uno de los monumentos históricos que poseía la Arquidiócesis de San Juan, después que la Arquidiócesis la vendió para satisfacer esas deudas de que hablamos, está en venta en un 33% mayor de valor de lo que lo vendió la iglesia. La iglesia lo vendió en $865,000 y ahora está a la venta en 1.2 millones de dólares. Yo sé que el arzobispo Roberto González tiene como una pajita por aquí que no quiere que nadie critique lo que está haciendo la iglesia con relación al patrimonio histórico edificado. Yo sé que el Instituto de Cultura puertorriqueña intentó por todos los medios, de que la Iglesia Católica no vendiera esas propiedades. Y sabemos que allí hay una oficina de patrimonio histórico edificado que tiene injerencia sobre todas las edificaciones históricas que hay en Puerto Rico. Yo sé que las representantes del Instituto de Cultura se dieron un viaje al Vaticano para tratar de que prohibieran que la Iglesia Católica en Puerto Rico hiciera lo que hizo. Parece que está bien conectado el Monseñor Roberto González, o la deuda que tiene con los maestros y las maestras del sistema de escuelas católicas en Puerto Rico, además de grande, es un problema en su relación con el Vaticano. Porque sabemos que mucho de lo que se habla al interior de la comunidad de las escuelas católicas en Puerto Rico es que parece que alguien malgastó muchos chavitos y le pusieron ese dinero en manos a personas que finalmente perdieron mucho en las inversiones que hacían alrededor del dinero de los fondos de pensiones. Pero ni siquiera la vuelta que se dieron al Vaticano para hablar con el Vaticano Real Estate, honestamente no sé con quién fueron a hablar, no dio resultados y ahí está. Se vendieron 5 propiedades, 2 de las cuales, que es de las que vamos a hablar específicamente con el representante Denis Márquez, son las demás valor para el patrimonio histórico edificado, incluido en dinero, más allá del valor de lo que significa que se venda la sede del Centro de Estudios Avanzados, el Seminario Conciliar San Ildefonso y el Palacio Arzobispal. Vamos a llamar al representante porque definitivamente, y me llegó algo que le tengo que hacer llegar a nuestra querida directora técnica, porque es una carta que también vamos a hablar de ella con el representante Denis Márquez, que tiene que ver con lo que Stensby le dijo a la legislatura de Puerto Rico cuando le contestó un requerimiento de información, y que lo contestó diciendo que era ilegítimo por un lado el requerimiento de información que están haciendo los legisladores de Puerto Rico como parte de la fiscalización, que si no la hace el Ejecutivo, el Legislativo tendrá que hacerla. Y allá que interprete el judicial cuando le toque. Pues Stensby con la boca de comer dijo, no, eso es ilegítimo, es arbitrario.
y yo no la voy a entregar. Se la envío por la vía ordinaria, por la segunda vía ordinaria. Discúlpenme, pero es que nos acaba de llegar y tenemos que hacer esto porque me parece que es importantísimo que veamos en esas fotos, en esa carta, lo que vamos a también discutir con Denis Márquez. Son 6 páginas, solamente, señora directora, le voy a enviar 5 porque está fuerte enviarle las 6 ahora y me dice que se la envíe por correo electrónico. ¿Estamos claros? ¿Cómo no? Bueno, ¿y por qué yo insisto que es importante que hablemos de lo que está claro? Es la crisis que tiene Luma con en este momento lo que tiene que ver con el esfuerzo que hace la privatizadora o no esfuerzo que hace la privatizadora en mantener al país informado. Vamos a hablar de lo que dice Stensby que no funciona de la aplicación y cuáles son las razones que da para que no funcionen. De lo que dice Stensby para no, importante, para no mantener al día la información con relación a los empleados que tiene la corporación privatizadora en este momento para atender las averías, que no puede establecer cuántas personas están en este momento sin servicio de energía eléctrica. Vamos a hablar con el representante inmediatamente para tocar los 2 temas. Obviamente, el primero será el asunto relacionado con la presentación de Stensby hoy en 5 horas allí en la legislatura de Puerto Rico. Muy buenas tardes, representante. Saludos, buenas tardes y buenas tardes a todos los que le escuchan. Bueno, vamos a hablar del asunto del proyecto relacionado con la Iglesia Católica, pero yo quisiera que empecemos por lo que está más caliente a este momento, que tiene que ver con la representación que hace Wayne Stensby hoy y la confrontación que usted le hizo relacionado a la posición de Stensby sin contestar preguntas y requerimientos de información de la legislatura de Puerto Rico. Esa carta, que entiendo que es del 19 de mayo. Sí, de junio. De junio. De junio. En esa carta, básicamente... 18 de junio, el presidente de Luma le dice a la legislatura de Puerto Rico, entre otras cosas, que es ilegítima el pedido de información. Ilegítimo. Que es arbitrario. Y sencillamente no reconoce, y usted me corrige, el poder que tiene la legislatura de Puerto Rico de fiscalizar un contrato que se paga con la chequera del pueblo. Exacto. Y además, este tipo de planteamiento lo hacen normalmente personas privadas, naturales y jurídicas, que no tienen una obligación directa, por decirlo de alguna forma, que no emana de su estructura. Por eso cuando yo le pregunto, le cito su ponencia de marzo, donde él reconoce que la Autoridad de Energía Eléctrica es un bien público y él lo que está haciendo es administrando un bien público. Por lo tanto, la información que se le está requiriendo a él en la carta es información que es información pública, que la está custodiando en este momento un ente privado. Okay. Pero eso no le quita la realidad pública y por lo tanto todos esos planteamientos que señalaste, que están en la carta, irrazonables, ilegítimos, son una barbaridad, porque ninguna agencia de gobierno ni las agencias de gobierno plantean eso. Estamos hablando de información que tienen la obligación de divulgarla, y particularmente información que ellos mismos están señalando que por el contrato ellos la tienen, y que son información sobre sus actuaciones de un contrato pagado con fondos públicos. Por lo tanto, todo ese planteamiento es un planteamiento barbárico, por decirlo de alguna forma, y además
tratar de no contestar, igualmente que no contestó muchísimas preguntas que le hice yo y le hicieron un montón de legisladores y legisladoras. Yo le pregunto si en esa vista hoy, además de Stensby y sus dos intérpretes y el portavoz ayudante de Asuntos Externos, José Pérez, que es una persona que no está ajena a la legislatura de Puerto Rico, claro, porque fue abogado, fue oficial jurídico, participó de comisiones, fue el comisionado de Asuntos del Consumidor cuando se creó la nueva ley de energía. ¿Usted vio allí alguna movida de alguien más llevando o diciéndole algo al oído a este presidente de Luma? No, yo creo que ya esto es una estrategia diseñada desde la propia desde Luma, planteada ya primero en no venir a comparecer a la primera vista y puesta por escrito, porque las preguntas, la solicitud de información de la carta que le hace el presidente de la comisión, que esa es del 17 de junio, que incluye 9 puntos, pues ni las contestó hoy, ni quiere enviar la información. ¿Cómo es posible que no le quiera contestar a la legislatura? ¿Cuáles son los sectores afectados por las interrupciones del sistema eléctrico? ¿Cuál es la cantidad de interrupciones ocurridas a partir del 1 de junio? La cantidad de querellas atendidas. Es realmente una cosa que raya en lo criminal, en términos de no querer contestar, porque no estamos hablando de un negocio privado, estamos hablando de una empresa sí privada que administra un negocio público y que es pagado con fondos públicos y es información pública. Realmente mientras más lo pienso, más me alarmo y me indigno con la situación. ¿Qué le parece a usted que pueda ser la justificación de esa temeridad? Yo espero que oye, esa era la palabra, esa era la mejor palabra que lo describe. Es temerario, definitivamente. Es temerario. ¿Le parece que o sea, cuál sería la justificación para...? Bueno, la justificación yo creo que principal es para demostrar que no está funcionando el contrato y de que hay una realidad. Eso primero. Número 2, que no tienen los empleados para poder poner a funcionar el contrato. Y número 3, lo que advertimos en las 20 y pico de vistas que hubo, que en la medida en que la mayoría de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica no fueran a Luma, iba a crear un trastoque en el proceso de transmisión y distribución. Claro. Y me parece que esos 3 elementos están ahí presentes. Tú ves a un gobernador diciendo que no va a contestar preguntas de eso, que se la contesten a Luma. Hoy no había ni un solo legislador del PNP presente en la vista, porque ya ni van a defender a Luma, poco les queda todavía defender la ley, porque es de su creación, pero no defienden a Luma, no defienden este desastre, ¿no? La verdad es que yo veía la vista y no lo podía creer, y bueno, nos llegó la carta, la vamos a analizar, la vamos a leer. Sí, y mañana por la mañana estoy segura que vamos a poder hacer un análisis más amplio de lo que no dice o de lo que dice esa carta, porque en 6 páginas el lenguaje tiene que ahí decir mucho más de lo que usted pudo haber traído en 10 minutos. Es un lenguaje temerario, un lenguaje de obstrucción, y obviamente es una carta redactada por los abogados para evitar brindarle información con un subterfugio para obligar a la Cámara mañana a aprobar un mandato para luego ir al tribunal, para obligar. Entonces, acuérdate, como tú muy bien sabes, hay todo un proceso entonces de apelación y todo un proceso de interpretación y así para tratar de ganar tiempo en todo este proceso. Bueno, vamos al segundo tema que es súper importante y se trata del patrimonio histórico edificado de Puerto Rico. La Iglesia Católica ha vendido por lo menos 5 edificios en el Viejo San Juan para poder satisfacer la deuda que tienen con los maestros y maestras en el fondo de pensiones. Pero 2, por lo menos, de esas edificaciones, el Seminario Conciliar, donde está el Centro de Estudios Avanzados, y también la propia arquidiócesis, son quizás las propiedades de mayor valor histórico y de mayor valor económico.
¿Cuál es la propuesta que usted está haciendo para que el Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar San Ildefonso vuelva a ser, o en algún, bueno, que no vuelva a ser de la Iglesia Católica, por favor, que sea del pueblo de Puerto Rico y así se pueda preservar? Bueno, son tres propuestas y como tú bien señalas, en el proceso de investigación que hemos hecho y de consultar con gente muy valiosa que conocen muchísimo de ambos edificios, de la historia, que han trabajado allí, pues como tú sabes, están contiguos unos al otro, ¿no? Sí. Y están unidos por una pared, divididos de esta forma, y habrá que ver. Hay varias medidas. Está la medida 181, que se radicó también en el Senado por María de Lourdes. Algunos edificios del Viejo San Juan, por la realidad colonial de Puerto Rico, Estados Unidos los presentó ante la UNESCO para que fueran reconocidos como patrimonio histórico-cultural, no de valor histórico. Y están registrados en el Viejo San Juan así, pero eso para propósito de legislación federal. Aquí hay una ley viejísima de los años 50 del siglo pasado que habla sobre la denominación de lugares históricos. Y lo que estamos pidiendo es dos cosas. Uno, para que se designe ambos lugares como estructura de valor histórico o artístico en Puerto Rico. Esto es a base de lo que establece la ley. Y sabemos que alguien me va a decir, Denny, pero hay crisis presupuestarias, hay crisis financiera, pero también provocar, cuestionar y de que se lleve a cabo la adquisición, ya sea mediante compra o ya sea mediante expropiación forzosa por parte del gobierno de Puerto Rico para preservarlo como patrimonio nacional. Pero ahí no solo queda el tema, para nosotros es importante también de que hay que reconocer, investigar todo el Viejo San Juan. Y una investigación por el estado de la titularidad de todos aquellos edificios de lo que se denomina el Distrito Histórico de San Juan, que con todo que tengan valor histórico, arquitectónico, cultural. ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la condición en que está? Y hacer ese estudio. Y además, unido a eso, otro planteamiento que hemos hecho sobre la ley del 51, de que tiene que haber una especie de registro de los edificios, y a uno le llega mucha información haciendo estas investigaciones, de que no están al día, de que no todo el mundo lo conoce, de que no se ha cumplido con la ley de hacer ese registro. Y un poco lo queremos ver todo en conjunto, y eso es lo que lo que planteamos en el día de hoy. ¿Qué información tiene, si alguna, de el trabajo que intentó hacer la Oficina de Patrimonio Histórico del Instituto de Cultura para detener esta venta? Al momento ninguna, pero no nos olvidemos que el año pasado, por eso es importante no solo el trabajo de los edificios, sino que el Instituto de Cultura venga a dar explicaciones. Porque no nos olvidemos que las propias sedes son de las cosas que pasan en este país, que el año pasado tuvimos que trabajar y hubo una denuncia pública y hubo manifestaciones. Yo estuve presente que la propia sede del Instituto de Cultura se puso a la venta. Yo he tenido la oportunidad de estar también en ese edificio, un edificio maravilloso, como muchos de esos edificios que tienen problemas de mantenimiento, problemas de fallas y de que hay que reconstruir áreas, ¿no? Pero eso que tú acabas de preguntar tiene que ser parte de la investigación sobre estos dos edificios, sobre cuál es el estatus, que hay que retomar el tema de ese edificio, que otro edificio en el Viejo San Juan. Yo también he hecho planteamientos sobre el Fortín de Miraflores, que queda en la zona de lo que ahora se denomina el Centro de Convenciones, que es también otro de importancia histórica y está allí abandonado. O sea que todo ese tema, y sin olvidarnos que se están conmemorando 500 años de la fundación del Viejo San Juan, y por lo tanto, aunque siempre es importante hacer estos planteamientos, tiene mayor importancia hacer estos planteamientos de investigación. Y me parece que esa pregunta es una de las cosas que tiene que contestar el Instituto de Cultura ante la Cámara de Representantes. La última pregunta que le voy a hacer, y obviamente vuelvo al tema de Luma,
¿Qué de que Stensby no quiera contestar cómo fue que llegó a Puerto Rico para cotizar con este consorcio, ser los privatizadores de la distribución y el servicio al cliente, etcétera, de la Autoridad de Acueducto de Energía Eléctrica? Pues cuando uno mira el contrato, los procesos de negociación, y lo discutía con otros legisladores hoy también, eso que tú acabas de preguntar, todo el mundo sabe que ahí hay esto no se da, la ley de la privatización establece unos mecanismos legales de publicación y de llamar a licitadores. Eso es lo que dice la ley. Aquí tiene que haber todo un esquema de gente en el Congreso. No nos olvidemos que aquí hay miles de millones de dólares en fondos federales a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese realmente es el plato principal para ellos. La administración de la transmisión y de la distribución es la justificación para el plato principal, que son los 10,000 millones de dólares y el efecto que tiene eso en la empresa. Y ahí se habla de intereses en el Congreso, de legisladores en particular. Y pues claro, la comisión, yo he estado en la inmensa mayoría de la pista, no he tenido la información, la prueba directa, pero eso siempre surge y siempre hay una negativa a contestar todas esas preguntas. Y ustedes no les es interesante los diferentes cuadros, si lo sabe, los diferentes cuadros de las personas que están trabajando en Luma, cerca de quién han estado en otros momentos de la historia? Sí, en diversos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en otras empresas, los salarios, las estructuras, todo eso se ha ido investigando. Y también ha habido mucho rechazo por parte de... lo del pleito no es solo por lo del 19 de junio. Aquí se vienen acumulando por meses peticiones de información sobre muchos de esos temas a Luma que se han negado a divulgar. Y por lo tanto, el paso final que le queda ahora a la Cámara es hacerlo vía tribunal. Vía el tribunal. Bueno, muchas gracias, Denis Márquez. Saludos y buenas tardes. Como siempre, bueno. Escucharon al representante independentista Denis Márquez. Rafael Torres, no le hice la pregunta del asunto del yunque, porque ese asunto del yunque todavía yo propiamente no lo tengo claro. Y yo creo que es importante que aclare unos extremos de esa compraventa, que honestamente no he visto nada que me diga cómo es que realmente esos terrenos que colindan, que no eran del gobierno de Puerto Rico, se lograron vender teniendo colindancia con el yunque. Ahí a mí me gustaría, antes de cuestionar a la oficialidad con eso, sería otra investigación que debería estar haciendo la legislatura de Puerto Rico, cómo se están vendiendo los diferentes terrenos, no solamente en áreas de la costa, la zona marítimo terrestre, en lugares que pueden estar siendo protegidos por esa faja de protección que tiene que haberle dado la Junta de Planificación a los diferentes terrenos agrícolas en Puerto Rico. Así es que vamos a... parece que tengo una molestia en la garganta porque he querido toser insistentemente. Vamos a denme una oportunidad en que yo pueda aclarar ese extremo, porque no me gusta, si yo no lo tengo claro, ir a cuestionar, sobre todo a legisladores que, como en el caso de Denis Márquez, es tan compulsivo como yo en eso de investigar, a ver qué es lo que está ocurriendo en esas lides. Dice Yadi Carrasquillo, ¿por qué las corporaciones cristianas no pueden pagar impuestos? Eso es algo que, gracias por traerlo, Yadi, que fíjense cómo cambian los muñequitos. Cuando Juan Zaragoza era secretario del Departamento de Justicia bajo la administración de Alejandro García Padilla, quiso poner a pagar contribuciones a las iglesias. Era un secretario de gabinete y tenía un espacio público como secretario de agencia del gabinete constitucional, pero parece que no tenía ningún interés en ser más allá de un secretario de agencia y mantenía
bajo un fideicomiso su negocio como contador público autorizado que ha sido toda la vida. Pero hace 48 horas, el mismo secretario de agencia que quería poner a pagar contribuciones, que se lo detuvo el proyecto político del Partido Popular en aquel momento para no interferir con aquellos que supuestamente traen muchos votos. Hoy Juan Zaragoza está del otro lado y se atreve a votar a favor de una enmienda para sacar a las iglesias de la responsabilidad que tendrían discriminando contra las personas por razón de género. Para que ustedes vean cómo es que la historia coloca a las personas en una posición hoy, a algunas personas, y en otra posición en otro momento. Interesante. El día que tengamos la oportunidad de tener de frente a Juan Zaragoza, habremos de cuestionar dónde está hoy y por qué como esa virazón. Porque si lo quería poner a pagar contribuciones, todavía más debería colocar la fuerza en que esas corporaciones religiosas paguen los daños si discriminan a alguien. Porque no se puede con a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, el último tema que vamos a tocar tiene que ver con la Junta de Control Fiscal. Y lo que le dice la Junta de Control Fiscal y denuncia hoy Raúl Grijalva, el presidente de la comisión que, como ustedes saben, en el Congreso de Estados Unidos atiende todo lo que tiene que ver con los asuntos de Puerto Rico y que está atendiendo los 2 proyectos de ley relacionados con el estatus. Dice Raúl Grijalva que las posiciones que ha asumido al día de hoy Natalie Jaresco como directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal ponen en riesgo el apoyo que pueda haber a la cacareada paridad que Puerto Rico debería tener en los fondos del Medicaid. Porque por un lado, supuestamente la política de Joe Biden y la política pública de la administración de Pedro Pierluisi es de que haya paridad, de la boca para afuera por lo menos. Yo digo de la boca para afuera porque sabemos que el gobernador de Puerto Rico dijo que él iba a enfrentar a la Junta y ahora es el nene demandado de la Junta de Control Fiscal. Y hablan y se ponen de acuerdo y nada, aquí no pasa nada. Grijalva le escribió a Natalie Jaresco alegando estar decepcionado. Ya estamos comenzando a ver que podría haber una pérdida en el apoyo de la exención completa del Medicaid a Puerto Rico. En lugar de conformarse con una paridad inferior, propusimos proporcionar un periodo de incorporación paulatina, con fondos suficientes y sanciones si los territorios no hacen las inversiones necesarias para proporcionar todos los beneficios del Medicaid. Los residentes de Puerto Rico y otros territorios estadounidenses más pequeños han tenido que subsistir con fondos insuficientes de Medicaid durante décadas. Y les recordó a Natalie Jaresco que en efecto el presidente Joe Biden prometió que iba a luchar por esa paridad de fondos a los territorios. Lo que le quiere decir que lo que está diciendo de que no puede haber esa paridad debe ser aclarado para incorporar y ajustarse a lo que ha sido una promesa del Partido Demócrata con relación a los territorios. Sabemos que Pedro Pierluisi ha denunciado esa posición de Natalie Jaresco. El problema es
que lo que Pedro Pierluisi ha dicho hoy en contra de la Junta de Control Fiscal, para desde las gradas decir que está combatiendo a la Junta de Control Fiscal, lo mata con una llamada telefónica secreta que nadie sabe, pero que cuando sale de esa llamada al otro día, lo que dice es que él no puede hacer nada porque la Junta de Control Fiscal tiene la última palabra. Y sabemos que el problema de los beneficios del Medicaid a Puerto Rico hasta el momento es de 1.4 millones de personas. Pero solo hay fondos hasta el 30 de septiembre. Después del 30 de septiembre, si no hay paridad, son 800,000 personas que se quedan fuera de ese beneficio. Y como sabemos, son 800,000 personas, en su inmensa mayoría pobres. ¿Y qué se supone que haga el gobierno de Puerto Rico? Estamos perdiendo la capacidad para vivir en un país estable en términos del servicio de energía. Están vendiendo las tierras, tanto en la costa, en la zona marítimo terrestre, están redesarrollando la zona marítimo terrestre, como las que se ubican en poderosos sectores y amplios sectores agrícolas para sembrar cemento. Estamos perdiendo la capacidad de tener historia, porque la Iglesia Católica hace lo que le da la gana y el Estado, mire, ni para allá voy a mirar. ¿O ustedes han escuchado a Pedro Pierluisi, a Noelia García Bardales hablar, o algún legislador del Partido Nuevo Progresista hablar de que es una barbaridad lo que hizo la Iglesia y de que habría que buscar la manera de que esos edificios y ese patrimonio histórico regresara al gobierno de Puerto Rico y al patrimonio del pueblo? Finalmente los dueños seríamos el pueblo de Puerto Rico. No los hemos escuchado. Perdemos la capacidad de nuestra educación a través de la pérdida de acreditaciones de diferentes programas en la Universidad de Puerto Rico. Y el escándalo es tal que a Jorge Acevedo solamente le da con decir que ahora, después de que lleva ahí 4 años viviendo de la chequera del pueblo de Puerto Rico a razón de $250,000 anuales, es que le está pidiendo cuentas a los rectores. Ese Ferrao en Río Piedra, que está como cualquier político, él y su relacionista público, y no le contesta preguntas a los medios independientes, y lo menos que tiene es la posibilidad de que el programa de graduado de trabajo social tenga problemas para mantener su acreditación por la falta de personal docente. Pero es ahora que Jorge Acevedo se tira para atrás y habla con todos estos medios, porque ellos no le hablan a nadie. Esto es, mire, la ley de en silencio. Para decir que hay una petición de información después de 3 años. El Departamento de Trabajo Social del programa graduado lleva 7 años con problemas de plaza. Y aquí no pasó nada para Jorge Acevedo. Y encima de esto tenemos a un contratista privado del gobierno de Puerto Rico, cuyo presidente se sienta con la boca de comer a decir: yo no le tengo que dar información a usted porque eso es secreto, porque eso es un acuerdo de confidencialidad, porque mis empleados yo no tengo que decir quiénes son. Qué fácil es así. ¿Y dónde están los guardias para sacar a Stainsby y llevarlo para las celdas porque no le quiere dar información a la policía a la legislatura de Puerto Rico? ¿Dónde están los guardias que manda el gobierno de Puerto Rico cada vez que los estudiantes de la universidad dicen que van a protestar para que no le alcen la matrícula? ¿Dónde están los guardias que cada vez van allí al frente de la oficina de la Junta de Control Fiscal
a cerrar el paso de cualquiera, porque los pelús y los comunistas y las comunistas están allí al frente gritándole a la Junta que se vaya. ¿Dónde están los guardias privados para defender lo que queda del pueblo de Puerto Rico? No, eso no. Pero Noelia García Bardales, yo me imagino que sale de Fortaleza todos los días con un chofer y un guardia detrás. Después se preguntan por qué no pueden salir. Después se preguntan por qué ya no pueden ir tranquilamente a la playa si no es con unas gafas bien grandes y un sombrero, una pamela, para que nadie los reconozca. Porque es que donde quiera que se metan les van a gritar. Haddock tiene que salir de ahí, la culpa es huérfana, él es el administrador y no funciona, el plan sigue. No saben inglés, dice Jonia Rueda. Y el gobierno eximió a Luma de preparar un plan de emergencia. También, Frances M. Segarra. Eso es lo último. Pero no dijo Pedro Pierluisi que él iba a fiscalizar. Pero Noelia García Bardales no ha dicho hoy que no les va a poner límite de tiempo porque después eso la mantiene permanentemente en la necesidad. Pero ellos no dijeron que iban a fiscalizar. Ellos no dijeron que el pueblo estaba en buenas manos. Y lo último que quiero decir de Luma es que quizás una de las mejores partes de esa interpelación al presidente con dos intérpretes, yo pensaba que era una, dos, no por la mañana, cuando se cansaba aquel, volvía a ella y viceversa. Cuando le preguntan sobre la aplicación que se supone que usted pueda tener en el teléfono y ver los lugares que tienen problemas de energía. Wayne Stainsby con la boca de comer, con la que se habrán de tragar los gusanos, como dice mi amiga y colega periodista Laura Candela, dijo que esa aplicación tiene problemas de imprecisiones y que esa aplicación era la misma aplicación que utilizaba la Autoridad de Energía Eléctrica antes de que ellos se sentaran allí. Pero es que, mire, de verdad que esto es injuria sobre ofensa. Pero si esa aplicación dice Luma, no dice Autoridad de Energía Eléctrica. Además, yo no sé si Luma sabe que este país, que ahora está conectado a esto todo el tiempo, una de las cosas más importantes que ha dicho alrededor de esta controversia con Luma, desde el mismo día que empezaron allí a ocupar las oficinas, porque ellos iban y venían porque llevan 11 meses en Puerto Rico, es que primero que antes no se le iba la luz tanto, y segundo que la aplicación de la Autoridad de Energía Eléctrica funcionaba al dedillo, y yo tengo que decir que la usé hasta que entró Luma y no tuve ningún problema nunca. Pero lo peor de todo es que a preguntas del representante Márquez, Stainsby le dice, no, por eso es que es mala, porque eso tiene unas imprecisiones y ahora estamos trabajando para mejorarla. Ah, estamos trabajando para mejorarla. Oiga, ¿e imprecisiones a favor de quién? Y lo más increíble es que ha dicho, es que tiene imprecisiones porque dice averías de más. Tiene averías de más. Pero de verdad, ¿frente a quién esta gente se creen que están? Como diría un maestro mío de la escuela, Mr. Márquez, es que se creen que estamos en taparrabos todavía. No. Aquí el que más y el que menos sabe leer esto. El que más y el que menos. Y se atreven a venir con esas barbaridades. Ahora es que empieza lo bueno. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Qué va a hacer el Ejecutivo si esto va al tribunal y el tribunal le dice a Luma, no solamente lo que tú pediste, yo te voy a pedir ahora? No solamente lo que te pidió la legislatura y la Comisión de Desarrollo y de las alianzas público-privadas. Es que yo te voy a pedir toda esta información porque ese contrato que está aquí y que se está cuestionando en unos extremos, pero que estamos aquí porque tú no le quieres dar información, se paga con la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y que yo sepa, a menos que Natalie Jaresco y Pedro Pierluisi no hayan cambiado la Constitución. La Constitución es clara.
todo lo que se pague con fondos públicos tiene que pasar por un proceso de fiscalización. Y esta es la fiscalización de la legislatura de Puerto Rico, del Partido Popular Democrático, de Proyecto Dignidad y de Victoria Ciudadana. Porque el PNP no aparece ni por casualidad a las vistas públicas, dicho aquí por Denis Márquez. Dice María Cruz, eso no es verdad. Ellos tuvieron que poner unos enlaces del website de la autoridad en la página de Luma para darle información que los abonados están acostumbrados a tener. Exactamente. Y finalmente, yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que estar claro es que ahora es que empieza lo verdaderamente interesante en toda la controversia que nos ha mantenido todos los días hablando de un asunto que es urgente para el país. Porque si los tribunales van a intervenir y llegan hasta las últimas consecuencias, y como muy bien dice el licenciado, ahora empiezan los para atrás y para adelante antes de que vayamos al tribunal. Hay 24 horas que le dieron a el presidente de Luma para que haga pública la información o se le entregue a la legislatura, porque si no, van a ir al tribunal. Y empiezan a correr los términos y empieza a pasarlos todos. Y Dios, las diosas no lo quieran, nos pasa un huracán por encima. ¿De quién va a ser la responsabilidad? Pues allá los que favorecieron a Luma. Allá los que crearon las condiciones para que Puerto Rico tuviera esta privatización, que se hagan responsables por lo que pase. Aun cuando vivan en Virginia, en Maryland, o vivan con un pie en Puerto Rico y otro pie en Estados Unidos. Ese muerto es de ustedes, recójanlo. Nosotros nos encargaremos de seguir brindando información, de traer información que le sirva al país para tomar decisiones informadas. Seguiremos definitivamente aquí y en el proyecto de periodismo que se llama Bonita Radio y la Fundación de Periodismo Siglo XXI. Nosotros nos vamos a leer esa carta de Stainsby, y vamos a traer mañana definitivamente a las 11 de la mañana lo que podamos sacar, porque ahí tiene que haber lenguaje que todavía no hemos podido atender porque no las tuvimos ante nos antes, valga la redundancia, de que empezara este programa. Así es que nos vemos mañana. Recuerden, vayan a bonitasradio.net, compartan todos nuestros contenidos. Vamos a la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. Envíen cheques o giros postales. Gracias a los que lo han hecho. Han seguido entrando donativos para la Fundación Periodismo Siglo XXI. En PayPal y tarjetas de crédito es exclusivamente a bonitasradio.net. PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita-radio en Twitter. Bonita Radio en Instagram. Spotify, iVoox y iTunes tipo podcast, y también YouTube. Qué bueno que tenemos a Vega Alta Coop, a la cooperativa Abraham Rosa y a Buen Vecino Café. Éxito. Nosotros seguimos hasta mañana a las 11 de la mañana. Que descansen y buen provecho.